Santiago, y obviamente muchísimas gracias por la invitación. No sé, uno se siente tranquilo y cómodo cuando ve tantas caras amigas, cuando ve, obviamente, pues, gente que entiende perfectamente el tema. Entonces, más bien es un diálogo, más bien es una conversación para que recordemos las cosas, ni siquiera para enseñarnos algunas cosas, sino más bien para recordar algunas de las cosas y hacer énfasis en la relevancia de la medicina de precisión. ¿No? Obviamente en todo lo relacionado con los retos y las oportunidades, especialmente en México. Insisto, a mí me da un gusto enorme poder estar aquí en la invitación, Santiago, muchísimas gracias, y como bien lo dijo Amir, pero personalmente su servidora somos amigos de Fonsalud y seguramente vamos a estar aquí, bueno, el lujo de tener la oportunidad de conversar también con el doctor Cruz, siempre es un lujo, ¿no?, alrededor del tema. Entonces, ¿estás? ¿Cómo empiezo yo? ¿Cómo tú verías? Muy buenas tardes a todos, es un verdadero honor estar aquí, es un inmerecido honor estar aquí en Fonsalud con todo lo que aquí se ha discutido, se ha hablado, se ha dicho en beneficio de la salud de los mexicanos. Imagínense la cantidad de personalidades que han pasado por aquí, el doctor Soberón, ahora está aquí el doctor Santiago March y muchos más. O sea, es un verdadero e inmerecido honor estar aquí presente el día de hoy. Y hablar de este tema que es muy importante y trascendente. Si quieren, yo tenía una presentación que duraba como 2 horas, pero vamos a hacer en 10 minutos, si me hacen favor. Le pedí permiso a la doctora Carla, que es la moderadora de este evento, para que luego podamos establecer el diálogo. Pero creo yo que sí es importante entrar un poco yo sé que han hablado todo el día de la medicina de precisión, pero yo quiero poner un énfasis especial en algo que les quiero enseñar, que tiene que ver con el sistema de salud mexicano y por qué es importante esto, porque qué pasa realmente con nosotros. No sé si… Yo he tenido la fortuna y la necesidad de trabajar en todo el sistema de salud. Yo empecé a trabajar en el IMSS, yo estudié medicina en la UNAM y estudié en el IMSS, y yo me hubiera querido quedar en el IMSS porque es una institución a la que yo le guardo especial cariño, pero los caminos me llevaron primero al ISSSTE, luego me llevaron de regreso al IMSS, a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, al Instituto Nacional de Nutrición, de regreso nuevamente al ISSSTE, luego al IMSS, luego a los servicios de salud de Pemex. Entonces, eso en positivo, capaz de ser don Chambitas de la salud, pero eso en positivo nos ayuda a conocer el sistema de salud desde dentro y desde todas sus aristas, porque eso no es común en los funcionarios públicos mexicanos. Los funcionarios públicos mexicanos entran a trabajar al IMSS, pasan 35 años o más de su vida y se jubilan en el IMSS, lo mismo en el ISSSTE, lo mismo en todos lados. Y yo, pues no sé si algún día tendré esa oportunidad de la jubilación, pero cuando menos sí de trabajar por todos lados. Bueno, rápidamente, pues sabemos, pues, para no trabajar en más lugares comunes, la salud exige trabajo. O sea, es un derecho de la sociedad, está contenido en los valores fundamentales de la población, pero exige también trabajo y sacrificio por todos para poder conseguir esta meta. Y eso no lo digo yo, lo dijo Platón hace pues un buen rato de la humanidad, ¿no? O sea, desde entonces ya se sabía. Y aquí en la Constitución está en el artículo 4 constitucional que garantiza el derecho a la salud. En la Constitución, en los títulos, los artículos 1 al 29, tiene ahí los derechos inalienables, los derechos de las garantías individuales, los derechos que no se pueden negociar, que no se pueden cambiar, que no se pueden vender y que los mexicanos adquieren por el solo hecho de ser mexicanos, como la educación, como el derecho a la vida, el derecho al libre tránsito y muchos otros más. Uno de esos derechos es el derecho a la salud. Pero quizás esto es lo más importante que les quiero decir. Los modernos sistemas de salud, todos los modernos sistemas de salud, enfrentan el reto de satisfacer las demandas de una población que todos los días crece en cantidad, que todos los días demanda más calidad, pero cada vez con menos dinero. Y ese es un punto muy importante que tenemos que considerar, porque eso es verdad, eso es un hecho. O sea, siempre va a haber más necesidades que recursos. Esto es muy importante, pero eso no puede ser el pretexto para que no incorporemos nuevos recursos para satisfacer las necesidades. Porque siempre tendríamos, los directivos de salud siempre tendrían ese pretexto. Ya no me alcanza el dinero, ya no tengo presupuesto. Y es aquí donde la labor
de los directivos en salud entra y da. Entonces, como yo digo, esta duraba 2 horas, entonces mi maestro, que era el doctor Narro, siempre decía que nosotros teníamos que tener 3 versiones de nuestras presentaciones. La versión muy larga, la versión larga y la versión extra corta, dependiendo de las circunstancias, para saber, esta va a ser la versión extra corta porque se trata de que hablemos y además aprovechar también la experiencia de la doctora Báez. Este cubo es algo que les quiero enseñar porque es muy importante. Es un cubo que habla de cómo opera el sistema de salud en la actualidad para la incorporación de recursos. En esta parte tenemos a la población, aquí tenemos a los servicios y la profundidad es el presupuesto. Entonces, este es un modelo de la OMS y dice lo siguiente: en un entorno de presupuesto limitado, la población que se puede cubrir siempre es inversamente proporcional a los servicios y los servicios a la población. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez que nosotros incorporamos un nuevo servicio, una nueva tecnología, o tenemos que quitar a la población o tenemos que quitar algún servicio, porque no crece el presupuesto. Entonces, por eso es muy importante decidir bien. Ojalá decidiéramos bien en todos los aspectos de la vida, pero aquí es muy importante esta situación. Entonces, no hay más dinero cada vez que aparece un nuevo descubrimiento, una nueva tecnología, es el mismo dinero. Y si nosotros decidimos incorporarla al sistema de salud, a fuerza, tácitamente estamos quitando algo, porque no va a haber más dinero. Esto es la famosa analogía de la cobija presupuestaria, que jalas de un lado y descobijas otro, o como le quieran llamar, porque esto tampoco es nuevo. O sea, esto también tiene… Yo empecé en la Administración de Servicios de Salud en 1996 y desde entonces ya decían esto, o sea, ahí sigue. Es como la búsqueda del común denominador, desde que estamos en la primaria lo siguen buscando y seguro si van hoy a clase estarán buscándolo otra vez, ¿no? Pues es algo similar a esto. Gracias a Dios, al cielo, a la existencia, a la ciencia o a quien queramos decir, todos los días están apareciendo nuevos descubrimientos. Y estos nuevos descubrimientos son muy importantes, porque estos descubrimientos dan una esperanza y tratan de solucionar algo que no está solucionado. Pero tienen un defecto, cuestan dinero. Cada nuevo descubrimiento cuesta dinero. Y este dinero, como ya quedamos, no incrementa el presupuesto en salud. Y por eso quedamos en que, pues siempre hay más necesidades que presupuesto. Esto es un hecho y por eso tenemos que distribuirlo de manera que sea adecuadamente gastable. Entonces, para no gastar mucho tiempo, bueno, cuando entramos a la facultad era Salud para Todos en el año 2000, pues ya vamos en el 2024 y creo que no hemos cubierto esta situación y todavía nos falta algo más, ¿no? Bien, rápidamente, porque cada vez se gasta más en salud, se gasta porque hay población que crece en edad, se gasta porque, aquí está lo que se gasta por per cápita, por edad, en diversos países del mundo. Y esta gráfica las quiero enseñar por una sola razón. El país que más gasta en salud es los Estados Unidos, pero no tiene el mejor sistema de salud. Entonces, el problema no es solo tener más dinero para gastar, sino gastarlo bien. Porque eso es muy importante. Si solo incrementan el presupuesto, pero no incrementan la forma en cómo se va a controlar su gasto, cómo se va a eficientar su inversión, no sirve para nada. Y lo mismo pasa en necesitamos presupuesto para la investigación, por supuesto, pero ¿cómo lo vamos a gastar? Y presupuesto para la inversión y presupuesto para todo lo que quiera. Aquí está también que en los últimos años se ha incrementado la sobrevida de muchos padecimientos como el cáncer, por ejemplo. Tenemos cuánto vivían en la década de los 60 y cuánto viven ahora en el 2024. Afortunadamente viven mucho más, pero cuestan mucho más. Esto es algo muy importante. Entonces aquí vemos, por ejemplo, cuánto costaba la quimioterapia en los años 70 y cuánto cuesta ahora los anticuerpos monoclonales para el cáncer en la época actual. $63 mensuales, 30,000 o más dólares, y esto es muy importante. Bien, México es complejo, sabemos ya cuáles son sus principales problemas de salud, cáncer y enfermedades raras, los principales motivos de esto, y para eso tenemos un sistema de salud eficaz, interrelacionado, que es claro, que funciona muy bien y que todos lo conocemos.
Pues es una gran mentira, ¿verdad? Tenemos un sistema de salud complejo, fragmentado, inclusive los grandes teóricos del sistema de salud dicen que ni siquiera existe, que es una entelequia, porque está formado por entes autónomos, donde cada uno de ellos ve por sí mismo. El IMSS ve por el IMSS, el ISSSTE ve por el ISSSTE, y sucesivamente, y si tienen que pelearse una oferta, pues gana el que, o sea, si tenemos que pelearnos un abasto, el que tiene más dinero gana más, o el que tiene mejores condiciones. Si no, pregúntenle a los servicios de salud de Pemex, ¿no? Cómo va, o a las Fuerzas Armadas, etcétera. Esta me gusta, les confieso con gran satisfacción que he visto como unas 6 versiones de esta diapositiva, que todos se las adjudican a ellos mismos. Sí, yo hice este análisis del sistema de salud y yo hice este otro, y le ponen unas decoraciones rápidas, pero rápidamente diremos: sistema de salud público y privado. Sistema de salud privado se divide en 2, sistema de gasto de bolsillo y sistema del prepago para los que tienen seguro de gastos médicos mayores. Sistema público se divide en 2, el sistema de la seguridad social y el que se llamaba el sistema de la protección social en salud. La diferencia entre los dos es que este es el de los que tienen trabajo, tienen un trabajo estable, este es el de los que no tienen trabajo. Aquí se cubren todas las enfermedades posibles, aquí solo se cubren algunas. Ese es punto fundamental. Y ya hablaremos rápidamente, pues, que tenemos que buscar evidencia que nos ayude a la incorporación de los nuevos servicios y la toma de decisiones. Los grandes decisores de la tecnología es primero la COFEPRIS, por supuesto, después el Consejo de Salubridad a través del Compendio Nacional de Salud para los recursos públicos. No hablaremos de todo esto porque además de que me pongo a llorar, pues ya quita tiempo de la… Pero básicamente en el Compendio Nacional existen medicamentos que pueden ser muy importantes y que pueden ser tomados en cuenta para este asunto de la medicina de precisión que nos ayuda. Estos son los oncológicos que existen en el Compendio Nacional, pero no solo hay oncológicos, también hay medicamentos para la hematología, la reumatología, la gastroenterología, que pueden ser subsidiarios de este punto. Por eso necesitamos herramientas para la toma de decisiones, y precisamente la medicina de precisión es una de estas grandes herramientas que nos puede ayudar a saber cuál es el paciente idóneo para dar una tecnología en cuál vale la pena invertir. Entonces, es muy importante, ya para no aburrirlos, la medicina de precisión es una herramienta que nos ayuda a la toma de decisiones. Los directivos en salud deben de ser juzgados en función de los resultados de salud que ofrezcan, no de los ahorros que son capaces de generar. Es muy importante eso, porque el principal ahorro es no gastar nada. Si no gasto nada, me ahorro todo. ¿Cómo le fue a los pacientes que tenía que atender? Eso es otra cosa. Pero si se fijan en algunas notas periodísticas, nos ahorramos 16,000 millones porque compramos no sé qué. Bueno, ¿y qué resultados se obtuvieron? ¿O cómo ese dinero se pudo canalizar para la inversión, para la mejora o para otras cosas, ¿no? En fin, eso es muy importante. Rápidamente diremos, la medicina de precisión requiere conocimiento, requiere equipamiento, requiere muchas cosas que desafortunadamente en muchos países no están. Pero no somos el único. Está en pañales prácticamente en toda Latinoamérica. En la Argentina ya está el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que tiene el proyecto para la creación del Centro Argentino de Medicina de Precisión, que se llama así CAMEPRE. El proyecto de creación, que no es lo mismo que el Centro de Medicina operando, no está operando, solo está el proyecto de creación de este centro, que también esperemos que funcione. Lo mismo en Chile, el Instituto Chileno de Salud Pública está integrando el genoma de la población chilena. Aquí nosotros ya llevamos ventaja porque nosotros aquí a muy pocos centímetros de metros ya se hizo el genoma de los mexicanos como uno de los antecedentes importantes. Brasil es quizás el único o uno de los más avanzados. En el Instituto Nacional de Cáncer de Brasil ya tienen proyectos específicos de medicina de precisión. En Colombia también existen algunos puntos y ya algunos laboratorios han instalado en Colombia centros de interpretación de pruebas para medicina de precisión. Uno de ellos es el Colcan.
Colombia, quiere decir cáncer, o Instituto de Cáncer de Colombia, ahí se interpretan muchas pruebas. Aquí en México, pues sabemos que hay puntos importantes a nivel público y privado, de los cuales no vamos a hablar mucho, porque de eso ya hablaron anteriormente, pero básicamente diremos que hay dificultad para la realización de las pruebas, que solo en limitados lugares se lleva a cabo y que hay en medicina privada y centros de investigación. En el Compendio Nacional no hay ninguna prueba de medicina de precisión catalogada. Hay algunos equipos, pero no todos los necesarios para ello, y lo único que tenemos con clave son los kits de transporte de pruebas. Eso sí están, o sea, cómo tomar la prueba para que esa prueba pueda ser leída en otro lugar, fundamentalmente en Estados Unidos. Ya existen estos kits que la mayoría de ellos son otorgados de manera gratuita por los laboratorios que pretenden la atención de alguno de estos insumos. Entonces, eso es importante y pues existen muchas áreas de oportunidad. Entonces, básicamente, pues quiero decir esto precisamente, que si nosotros podemos convencer al gobierno que este es un área en la que se tiene que invertir, podemos tener buenos resultados. ¿Por qué es importante? Va a generar, el gobierno necesita generar ahorros, cierto, pero necesita generar resultados en salud. Y para poder tener ahorros, que para detectar mejor a los pacientes de manera más temprana, necesita invertir. Y este es un proyecto que tiene que ser un proyecto de inversión, no de gasto. Ese es un punto importante. O sea, si nada más se ve como un gasto, difícilmente se va a aprobar. Pero si se demuestra que invirtiendo en este proyecto, como se invierte en un tomógrafo, como se invierte en un resonador magnético, si se invierte en un aparato de secuenciación genética o en algún punto de estos, pues vamos a obtener resultados. Pues bueno, entonces espero haber cubierto con esto de los 10 minutos que me dieron, creo que fueron como 12, pero pues rápidamente, si nosotros hacemos esto bien, pues entonces podemos llegar a este punto. Bueno, yo no era ahí para pagarlo, pero como siempre, ese buen pretexto cuando uno se equivoca, es que la tecnología no puedo manejarlo, alguna cosa es. Pues muchas gracias, pero empecé para abrir la discusión sobre este tema. Gracias, doctor. Bueno, ya con la clase enorme que nos acaba de dar el doctor ahorita y donde están algunas de las cosas bastante claras, ¿qué les parece si abrimos el diálogo? ¿No? El diálogo alrededor del tema y bueno, y la medicina de precisión en México y la medicina de precisión hacia dónde va y la medicina de precisión para qué. Un poquito quiero llamar la atención en ese sentido un poco también con el pretexto de las láminas que nos acaba de presentar el doctor y entendiendo nuevamente, poniéndonos de acuerdo nuevamente de a qué nos referimos cuando hablamos de medicina de precisión, ¿no? Y a qué cuando alguien nos dice medicina de precisión, hacia dónde debemos volver a ver. Cuando decimos medicina de precisión, hacia dónde debemos girar, ¿no? La mente, o a quién le debemos de pedir apoyo en el sentido, ¿no? Considerando por supuesto estos temas, la medicina de precisión, no nos quedemos con la idea de que es una prueba o un medicamento, nada más. Medicina de precisión, como siempre, es un conjunto de actividades, ¿no? Que nos va a llevar desde el ámbito preventivo hasta el ámbito de la atención. Es un tema bien interesante, por eso es tan importante el tema del tema que estamos platicando el día de hoy, ya que toda esta tecnología, todos estos elementos alrededor de la medicina de precisión, lo que nos van a llevar es a obtener diagnósticos más precisos, intervenciones más precisas, y va a estar pensando en el paciente como un individuo personalizado. Es una situación bien importante que tenemos que considerar con la situación y también considerando que no está peleada con la salud pública. ¿Okay? Es el otro tema bien importante. De pronto nuestras autoridades dicen, bueno, ¿qué hago? ¿Atiendo a las enfermedades raras o atiendo a los diabéticos? No, un momento, no estamos peleados. Estamos peleados, es una situación en donde tenemos que buscar el justo equilibrio en todo este sentido. Ese punto también es muy interesante para que de pronto no estamos, insisto, peleando entre hoy además es Día Mundial de la Diabetes mellitus. Entonces esa es una temática que también por supuesto aún nos tiene que poner sobre la mesa, nos tiene que poner sobre alerta, y también en ese sentido tenemos medicina de precisión en la diabetes, en la hipertensión, en el cáncer,
en las enfermedades raras, en todo lo que tenga que ver con el genoma de cada uno de nosotros. Entonces, es un punto muy, muy importante. Yo simplemente voy a resaltar, nuevamente tomando algunos de los puntos que el doctor enfatizó en relación a este tema. El sector salud requiere que juntos, como sector salud, yo siempre considero el sector salud como una mesa de 4 patas, en donde una de las patas primordiales es la sociedad civil. Ese elemento también no nos podemos zafar ni de responsabilidades, ni por supuesto de también derechos alrededor del tema. Solos nadie va a poder. Eso está clarísimo. Ni el sector público, ni la sociedad solita, ni la academia solita, porque los artículos guardados abajo del escritorio sirven. Ni tampoco las actividades de la sociedad civil solas sirven. Ese es un punto que debemos también poner a consideración. El sistema de salud requiere sustentabilidad. Y parte de lo que le puede dar sustentabilidad definitivamente es la medicina de precisión. ¿Por qué? Pues porque bueno, necesitamos que el diagnóstico no se esté perdiendo en la inmensidad. Necesitamos que el diagnóstico sea preciso, sea el ideal. No nos estamos equivocando en cuanto a los múltiples medicamentos que nos van a otorgar. La medicina de precisión sirve para eso, para eficientar los recursos que podamos estar teniendo disponibles alrededor del sistema de salud. No la estamos adivinando, un volado a ver cuál pega. No, la medicina de precisión nos lleva ya a tener la oportunidad de poder hacer análisis de toda la enfermedad para poder tener análisis concreto de la enfermedad como tal, posibilidades de desarrollar pruebas diagnósticas alrededor de la misma, y probablemente no va a ser buena. Lo que estamos esperando es que esa enfermedad, nosotros somos personas únicas, sí, irrepetibles, sí también, pero nuestro genoma tiene similitudes, pero también probablemente situaciones muy, muy específicas, y esas se van a detonar todavía más a la hora de que nos da una enfermedad. Entonces es bien importante que de pronto a nosotros nos empiezan a analizar cuando nos da cáncer. No nos va a dar cáncer que el de al lado. Algunos probablemente se puedan abordar de manera más generalizada, algunos no. Entonces es importante que también sepamos exactamente qué tipo de cáncer, exactamente qué tipo de marcadores hay y exactamente qué tipo de pruebas y tratamientos abordan a esa persona de la mejor manera. Eso es medicina de precisión. Eso es medicina personalizada y es una temática por la que nosotros debemos estar atentos. Insisto, por 2 situaciones. Vuelvo a retomar, insisto, las muy atinadas palabras del doctor Cruz. Mi sugerencia, la propuesta que hemos estado poniendo sobre la mesa es estar viendo el sistema en dos vertientes o en 2 sentidos. Primera, por supuesto, el sistema de salud como tal, la Secretaría de Salud como tal, no tiene que estar ahorrando, tiene que estar produciendo resultados de salud, tiene que estar produciendo salud en la población. Tampoco seamos naivos, claro que necesita dinero, tampoco esto se hace por el Espíritu Santo, eso está clarísimo. Sin embargo, también tenemos que demostrar por qué es importante tener salud, por qué es importante que la población esté saludable, para que la sirva al país, que la población esté saludable. Siendo totalmente concretos, tiene un impacto económico también. El resto de la población, una población enferma, es una población que cuesta. Esa es la realidad. Una población saludable es una población que va a producir, es una población que va a trabajar, es una población que va a pagar impuestos, es una población que va a tener desarrollos en todos los sentidos. Por eso es importante tener salud. Y por eso el sector salud debería de ser transversal. Literalmente a todos los sectores debería de estárseles inculcando que el sector salud de manera muy particular debería ser la prioridad. Especialmente porque para cada uno de ellos es importante nuevamente. Estamos siendo ya población que vamos a ser menos jóvenes, déjame decirlo de esa manera, menos jóvenes. Ya no somos unos niños, ya estamos creciendo pues de la población en general y por supuesto que vamos a tener demandas diferentes. Las situaciones y nuestro sistema de salud está preparado para esas demandas. Muchos podrían decir no están preparados ni para las demandas de ahorita, ahora imaginémonos para las demandas del futuro. Entonces
dos situaciones aquí bien importantes. Lo primero que tenemos que hacer, y que por supuesto es a lo que seguramente nos invita Monsalud y nos invitan varios de los think tanks en este sentido, es a sentarnos a pensar. Pero sentarnos a pensar con objetividad. Ni les vamos a empezar a decir compra todos los medicamentos del universo, ni todos los dispositivos del universo, ni por favor denos todo el dinero del universo, porque no lo hay. Y tampoco vamos a tener toda la cobertura del universo. Ningún sistema de salud en el mundo lo tiene, o al menos sostenible. Entonces, esa es una temática que también nos tiene que quedar muy claro. El otro tema es la corresponsabilidad. La responsabilidad también de nuestra propia salud. Todo esto, insisto, tiene que ver con esos elementos tan importantes que acaban de mencionar en el caso de medicina de precisión. Llevar a este elemento, estas metodologías, estas posibles intervenciones, esta posible tecnología, a varias necesidades que ya seguramente nos han venido a comentar en varias ocasiones. Tenemos infraestructura en el país, pudiéramos tener alguna, pero falta mucho fortalecimiento. Falta mucho fortalecimiento. Hay un indígena aquí a un lado que probablemente no está siendo explotado como es debido. Ahora, ¿quién lo tiene que hacer? El gobierno solito. ¿De dónde va a sacar dinero? Todos nosotros hacemos una zona, pero ¿qué hacemos en ese sentido? Entonces empezamos a explorar y probablemente llevémosles a nuestras autoridades fuentes de financiamiento. Quitémonos probablemente de la mente la cerrazón de la posibilidad del paternalismo de únicamente el Estado teniendo ese tipo de responsabilidades, mecanismos de financiamiento que tienen no México, todos los países del mundo, creo que excepto México. Entonces es una temática en donde también tenemos que empezar a hablar abiertamente y transparentemente en ese sentido para también traer propuestas a la mesa. Creo que el gobierno, la iniciativa privada, la academia obviamente, estamos necesitando sentarnos en una mesa sin cachuchas de cada uno, sino más bien como población, como posibles pacientes de toda esta temática, a tomar decisiones con respecto al tema de qué vamos a hacer en ese sentido. Y nuevamente, para no desviarnos demasiado, la medicina de precisión tiene un lugar en ese sentido. ¿Cómo podemos hacer que la medicina de precisión tenga un lugar y una priorización en este tenor? Sabiendo y además fortaleciendo a los beneficios alrededor de ello. Dos ejemplos muy concretos. A mí vi varias de sus empresas, 6 de las empresas de la asociación cuentan con un proyecto que se llama LAZO. LAZO es un proyecto de cáncer de pulmón. Ustedes dirían, bueno, pero ¿qué le hago a ese? ¿Por qué hay un proyecto en ese sentido? Medicina de precisión por completo. Son biomarcadoras para el cáncer de pulmón. ¿No me hacían por ahí alguna pregunta en algún momento? ¿Esto lo paga el sector público? No lo cubre. La iniciativa privada lo cubre así. Esa es la idea. Y es una aportación para los médicos. Y es una aportación que tiene consecuencias de resultados en el paciente. ¿Cuál es el objetivo principal? Que el paciente con cáncer de pulmón se lleve el diagnóstico preciso de cuál es el medicamento y cuál es el insumo que le es más benéfico y tenga las herramientas también para poder determinar que ese medicamento le sea otorgado. ¿Tenemos cobertura también en la iniciativa privada? Sí, también. ¿Con qué beneficios? Podrán decir, bueno, ¿qué hace la iniciativa privada? Tratar también de fortalecer las sumas aseguradas. Hay sumas aseguradas, señores, ustedes lo saben mejor, de poblaciones que tienen sumas aseguradas que no les alcanzan para una prueba diagnóstica. Lo que hacemos de este lado es apoyarles con esa prueba diagnóstica para que utilicen su suma asegurada en la posibilidad del tratamiento indicado. Eso es esta colaboración público-privada que tenemos en ese sentido. Y así podemos tener varias alrededor del tema de enfermedades raras, alrededor del tema de cáncer. ¿Cuál es la mala noticia? Que son esfuerzos aislados. Esa es la mala noticia. Son esfuerzos aislados. A mí me encantaría que toda la población pudiera tener acceso a esto y que pudiéramos hacer este tipo de diagnóstico con todos los cánceres. No es cierto, no lo hay. Son esfuerzos aislados. Todavía, digamos,
de pequeños cotos que lo único que nos produce es una desorganización. Esa es la realidad. Ojalá que en algún momento, y el inicio primordial de la medicina de precisión lo dice comúnmente, César lo sabrá muy bien, España es uno de los países más desarrollados en el sentido, con grandes posibilidades y grandes propuestas en este tema, y lo primero que nos indica para iniciar un proceso adecuado en materia de medicina de precisión se llaman datos, información. Otra mala noticia, es de lo que más carece México. Ahora, todo está mal, nos desanimamos, tiramos la toalla, ya nos vemos en el sentido, porque digo, suenan las cosas no tan buenas, pero no se vale. O sea, la idea no es tirar la toalla, más bien la idea es informarnos correctamente, saber en dónde podemos ir, por llamarlo de alguna manera, y además tratar de elevar la voz. En ese sentido, nuestra conversación con César ha sido en ese tenor, en el saber o en el poder aportar cómo llevar este tipo de conversaciones al justo nivel, a la justa prioridad, entendiendo que tampoco puede ser de un día para otro, sino más bien generando educación en el sentido, y en un segundo momento, por supuesto, generar propuestas muy concretas que nos lleven paso a paso a poder evolucionar en ese tenor. El único tema, y a ver si César está de acuerdo conmigo, pero por supuesto hay dos elementos fundamentales. El primero es que políticamente sea viable, que alguien lo quiera hacer, que haya ganas de hacerlo en el sector salud. Y por la segunda parte es que empujamos desde todos los sectores a que se pueda llevar a cabo. Lo que no se le da seguimiento y lo que no se pide, de ninguna manera va a ser prioritario. Hay demasiadas cosas que atender en salud, demasiadas, como para que no dejar de pensar a ver qué se va a ocurrir a la presión. No va así, no va así. El tema es cómo hacemos un plan serio, cómo hacemos propuestas serias y factibles sobre todo, para poder llevar a cabo en la mesa de los que toman las decisiones temas holísticos, en el sentido que no vean tampoco que es un tema de conflicto de intereses. Sí, todos tenemos un interés, y ese interés se llama salud para la población, nada más. Entonces ese es un poco el tema que nos acusa de ese conflicto de interés. Esa es un poquito la invitación que personalmente yo les hago. No sé si César tenga alguna otra en particular, pero ojalá que avancemos en ese sentido con esa participación. César. Muchísimas gracias. Bueno, después de que habla la doctora Carga deja poco que decir, pero seguiremos con esto. Miren, hay puntos fundamentales. En la actualidad, la medicina tradicional, vamos así decirlo, no la medicina tradicional se refiere a la de los pueblos, sino como el enfoque normal se llama el enfoque de talla única. ¿Cómo es ese enfoque? Existe un medicamento, existe un promedio de la población, el medicamento funciona en el promedio de la población, por lo tanto funciona en la población. Así ha trabajado la medicina siglos y ha funcionado bien. O sea, tampoco es una gran mentira que digamos que los demás medicamentos son nocivos para eso no es verdad. Las dosis se calculan así. ¿Cómo es la normalidad en medicina? Se saca una muestra, se hace la distribución porcentual de acuerdo a la estadística tradicional, a la famosa campana de Gauss, los extremos, más o menos 2 desviaciones estándar, y así. ¿Cuándo es la normal de hemoglobina en México? Hicieron una muestra de varios mexicanos, midieron cuánto tenían de hemoglobina, hicieron el promedio y ese es el normal de hemoglobina en México. O sea, así ha funcionado la medicina. Pero, como ya vimos hace rato, la medicina tiene que enfrentar este reto constante de que surgen nuevas posibilidades de atención, pero no nos alcanza el dinero. Ese es el punto fundamental. Ojalá alcance, si el dinero alcanzara para todo, pues no tendríamos que tener esta discusión, nos discutiríamos otras cosas. Yo quiero decirles que los directivos en salud quieren decidir bien. Digo, debe haber alguno que se levante con la idea de voy a poner un requisito estúpido para que nadie entre, o no sé, alguna cosa así, pero quitados de esos y de los directivos de los Pumas, la mayor parte quieren decidir bien, o sea, quieren decidir algo que produzca resultados.
pero necesitan algunas herramientas que les ayuden a tomar decisiones. Y precisamente esta es la medicina, es donde la medicina de precisión tiene una gran labor y funciona de manera adecuada. ¿Por qué motivo? Porque nos dice qué pacientes son los que van a poder responder mejor a una tecnología. Hay diversos medicamentos que han estado surgiendo, sin mencionar nombres ni marcas. Hay medicamentos para el cáncer de pulmón, para el cáncer de vejiga, para el cáncer de mama, que hay muchos medicamentos en la actualidad. El cáncer de mama, por ejemplo, es un buen ejemplo, porque se llama cáncer de mama, pero realmente son como al menos 10 o 12 tipos diferentes de enfermedad, donde cada una de ellas tiene un comportamiento diferente, tiene una historia natural diferente y un pronóstico diferente. No es lo mismo que los receptores de estrógeno estén expresados a que no estén, no es lo mismo que sea el famoso triple negativo, no es lo mismo que tenga factor de crecimiento, que sea el HER positivo o HER negativo, etcétera, etcétera. Y todas estas serie de frases que en la metáfora deportiva, a los que no les guste el fútbol, hablan ahora los comentaristas, es una línea de 4 o 4-2-3-1-1-1, no sé cómo le llaman ahora, que más bien es como para que el comentarista presuma que sabe más que nosotros de fútbol, aunque no tengan idea de lo que está hablando. Todos estos HER1, HER positivo, PDL1 positivo, son marcadores que expresan las células a través de su material genético y nos permite identificar qué tipo de cáncer es y qué tipo de medicina es para ellos. Porque los nuevos medicamentos, que son anticuerpos monoclonales, o sea, medicinas de alta complejidad en su producción, también tienen alto costo, pero puede darle a un paciente cuyas células no van a responder a ese tratamiento y vamos a gastar de manera inútil. Desde la perspectiva del paciente, si yo soy el paciente, yo estoy enfermo, a mí no me importa qué tengas que hacer, a mí dame la medicina que necesito. Y tienen razón, esa es el derecho a la salud, no dice ahí en el artículo 4, si es PDL1 positivo no le vamos a dar, o si tiene esto no le vamos a dar. Esas son herramientas que ayudan a la toma de decisiones, porque administrativamente tenemos que hacerlo y porque científicamente existe esa posibilidad. Pero ¿qué pasa? Bueno, ¿cómo se detecta, cómo sabemos si el cáncer si la célula tumoral es HER positivo, tiene PDL1, tiene factor de crecimiento vascular endotelial positivo, etcétera, etcétera? Eso solo se puede saber a través de una prueba genética, a través de medir la estructura genética del tumor. Bueno, espero que no sea una opinión de lo que estoy diciendo. Bien. Entonces, si no tenemos esa prueba, no lo podemos saber, y el problema que hay es que esa prueba no se hace en la mayoría de los hospitales mexicanos, o prácticamente en ninguno. Ahí es donde estamos en ese problema. El doctor Óscar Arrieta, que es el director del Instituto Nacional de Cancerología, cuando era un furibundo investigador de vanguardia, ahorita sigue siendo, pero es autoridad, entonces ya tiene que decir lo políticamente correcto, pero cuando todavía no decía lo políticamente correcto, él siempre pugnó porque había que hacer un centro de interpretación de pruebas en México. Él decía, tenemos que hacer, porque mientras el gobierno no haga esto, vamos a estar a merced de la industria farmacéutica. Él lo dijo, palabras más o menos, Además es amigo y me da permiso de decir esto, porque como yo sí lo puedo decir ahora y él no, entonces estamos a mano. Bien, entonces es muy sencillo. Se puede, sí lo dice. Entonces, lo dice bien. Porque, ¿qué pasa ahorita? La industria farmacéutica hace el favor, como parte de su contrato, de pagar esta prueba. Pero, miren, hay algunos, ahora sí que desde el punto de vista de los directivos les puedo contar algunos casos. Había un medicamento que se usaba para tratar el cáncer de pulmón y se necesitaba detectar ciertos rasgos positivos. Entonces nosotros mandamos unas biopsias de próstata para ver si estaba bien, o sea, a propósito nosotros los directivos en salud mandamos unas biopsias de próstata. ¿Y qué creen que pasó? Salió positivo. Ajá. Entonces teníamos que darle el medicamento cuando ni siquiera la biopsia era de cáncer de pulmón. Ese es un problema que tiene que ver que el gobierno tiene que regular. O sea, tenemos que confiar que la prueba va a ser leída de manera adecuada, porque ¿cuál es el estímulo perverso del laboratorio? Detectar pacientes para que compremos un medicamento. Eso no ocurre,
en la generalidad, ni pasa siempre. No estoy hablando de un caso aislado que sí documentamos y que sancionamos al laboratorio y que ya se arregló. O sea, no, es mentira que todos sean así y no quiero que se me interprete así. Pero es una situación que mientras el gobierno no tenga esta facultad, siempre va a existir esa posibilidad que se manipulen las pruebas. Entonces, cada vez es más difícil porque se manda la secuenciación y se obtiene. Pero puede pasar. Eso es lo que argumentan los funcionarios al no tratar de aprobar todas estas. Y el segundo es, cuando el laboratorio dice que nos va a dar la prueba, el directivo de salud le contesta, es lo mínimo que tenías que hacer, porque si al final detectamos pacientes, vamos a comprar tu medicina, y si no, no. Entonces no les estás haciendo ningún favor a la nación, realmente te lo estás haciendo a ti. Esa es una respuesta puntual que hacen algunos de los directivos para justificar o no justificar la aceptación de estas pruebas. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, es como todo en la vida. Si ahorita nos dicen, oye, ¿el Ferrari es un mal coche? No. Tiene buenos frenos, tiene un motor impresionante, tiene una comodidad muy buena para el que va manejando, pero bueno, ahora cómpralo. Bueno, los que trabajan en la industria a lo mejor lo pueden comprar fácilmente, pero la mayoría de las gentes mortales nunca vamos a poder comprar un carro así, porque tendríamos que vender nuestra casa, nuestros carros y hasta todo lo que tenemos, y a lo mejor nos alcanza para uno de medio uso de hace 20 años. Pero a lo mejor no lo necesitamos porque tenemos que repartir medicina en los pueblos y ahí no pasa el Ferrari porque es una cosa de terracería y mejor compramos un Torton porque ahí, o una pick-up porque ahí podemos llevar la medicina de manera más eficaz. Pero ¿qué pasaría si el Ferrari nos lo alquilan para que demos unas vueltas a velocidad moderada en Paseo de la Reforma? Pues ya pudimos subir, ¿están de acuerdo, no? Es lo mismo con la medicina de alto costo. Si queremos dársela a todos los pacientes, ya vimos el ejemplo de Estados Unidos, no se trata de gastar más, se trata de gastar mejor, porque si no vamos a caer en su mismo error. Si aumentan el presupuesto solo por aumentarlo, sin controles, sin destinos, sin planeación, vamos a gastar más, pero no vamos a obtener buenos resultados. Y lo que queremos es buenos resultados, ¿sí?, con la necesidad de que se incremente. Y la medicina de precisión ofrece eso, la oportunidad de invertir en algo que nos va a ayudar a tener buenos resultados. Por eso es que ese es un punto de relevante importancia. No vamos a obtener ahorros iniciales. Si compramos un tomógrafo, un resonador magnético, no vamos a ahorrar nada, cuando menos los primeros años. Vamos a ahorrar después de un cierto tiempo, vamos a tener retorno. ¿Y cuál es el problema? Que se valora como si fuera un gasto que genera ahorros y no como si fuera una inversión. Y si es una inversión, los economistas lo saben bien, si es una inversión, tiene que tener un índice de retorno. Y no hay ninguna inversión que retorne al mes. Bueno, las apuestas nada más, pero también es un riesgo total, se puede perder toda la inversión. Esta no es una apuesta, es un proyecto a largo plazo, que si se cimienta bien, va a dar un retorno de inversión sin duda, en un tiempo. Pero el problema es que se valora como si fuera un proyecto de gasto, y ahí no tenemos para gastar, por lo tanto no gastamos. Acuérdense que el mayor ahorro es no gastar nada. Si no gasto nada, ahorro todo. Entonces voy a ser muy bien valorado como directivo de salud porque generé un ahorro se murieron todos mis pacientes, pero ahorré todo. Y ese no es precisamente el objetivo. Yo ahí totalmente de acuerdo con el doctor. Voy a discernir solamente en un punto, pero la realidad es que coincidimos plenamente en el tema de la necesidad de seguir fortaleciendo la infraestructura actual en materia pública. Ya es un tema que además hemos llevado desde hace varios años a nivel sector público, sector privado, ¿no? De la necesidad del fortalecimiento a nivel público es muy importante. Sin embargo, la realidad es que también hemos puesto sobre la mesa que la sola inversión de un cachito de infraestructura en el ámbito público no sirve, no funciona. La realidad es que más bien se requiere nuevamente las grandes posibilidades de estar invirtiendo en colaboración, y estas colaboraciones, insisto, tienen que, digamos, invitarse a hacer no solamente con la industria farmacéutica. Insisto, hay instancias que me parece que francamente no hemos explotado lo suficiente.
alrededor de este tipo de posibilidades, también desde la iniciativa privada, que puedan ser esos terceros que eviten estos conflictos de interés alrededor de los diferentes temas. Entonces creo que vale muchísimo la pena que lo veamos de esa manera, que sepamos efectivamente dónde se tiene que invertir. Definitivamente el sector público no va a tener la capacidad absoluta de poderlo hacer solo. Y también, si queremos resolver el tema comprando un aparato o haciendo una sola actividad, esa situación también puede llegarse a quedar otra vez, como tenemos muchos ejemplos, como elefantes blancos. Una situación que pudiera generar un poco más de riesgo. Definitivamente coincido con César, el tema tiene que ver, repito, con la planeación. Me parece que la planeación en ese sentido y evaluando hacia dónde queremos llevar, entendiendo nuestras limitantes y entendiendo nuestras expectativas, vamos a generar menos frustración para todos y además una eficiencia mayor en la posibilidad de una inversión, tanto pública como privada, alrededor del tiempo. Insisto, todos tenemos gente de familiares alrededor, todos queremos que nos atiendan de todo a todos. Entonces, imagínense ustedes en el lugar del titular de la Secretaría de Salud, tomando decisiones en casa. ¿A quién se lo doy? ¿A quién la compro? El medicamento. Al abuelito, al hijito, al nieto, al sobrino. Es igual en el sistema de salud. Entonces, por eso tenemos que tener un apoyo muy concreto, por eso tenemos que tener prioridades muy claras y por eso también tenemos que tener mecanismos de financiamiento diferenciados, para que entonces no nos vean efectivamente como una carga, sino al revés, como un tipo de inversión. Y se dice muy fácil, se dice muy fácil, entonces somos una inversión, entonces no es un gasto. Sí, pero habrá que demostrarlo de pronto también con estudios, con análisis, con situaciones serias. Yo, perdónenme por deformación, soy fan de los datos. Yo soy fan de los sistemas de información. A mí me vuelven loca los sistemas de información. Me parece que los sistemas de información son el elemento clave para la toma de decisiones en cualquier lugar y en cualquier sentido y en cualquier tema. Y creo que eso es una de las cosas que deberíamos estar fortaleciendo con la tecnología que hoy tenemos. No debería ser posible, no debería ser imposible tener sistemas de información reales que nos permitan ahora sí después avanzar a una toma de decisiones de esta. Entonces esa es nuevamente el llamado, la situación. Insisto, coincidiendo con César como siempre en todos los temas y pues agradeciendo tanto la invitación de Monsalud como el tiempo de ustedes de escucharnos, de hacer esta bonita catarsis alrededor del tema y que obviamente nos llevemos de estos mensajes, ¿no?, alrededor del tema, sí, de medicina de precisión, pero también de todo lo que la salud y la eficiencia en ella tienen que ver o impactan, pues bueno, en nuestras familias, en nuestro medio ambiente, independientemente del sector en donde estemos, privado, público, sociedad civil, arriba, abajo, a un lado, no importa, todos vamos a ser necesitados en el tema de la salud y todos debemos estar buscando que seamos lo mejor atendidos con las expectativas que estuvieron. Nuevamente, muchas gracias por la invitación, Santiago. No, pues muchas gracias a ustedes. Yo solo quiero hacer un comentario. El comentario es los institutos de salud que solo son dedicados a la investigación no tienen, no es que no tengan cabida, pero no cuentan con el apoyo de los institutos nacionales de salud con atención médica. Entonces tenemos grandes talentos en salud pública que a veces los aprovechan y a veces no los aprovechan. Tenemos el INMEGEN, que ya visitaron ustedes. Entonces, si decimos, a ver, si tenemos estos equipos en México, ¿por qué no se pueden aquí concentrar todas las pruebas de ADN, abatir costos y con indicaciones muy precisas? Porque algo que hemos platicado durante el día es que no todos los pacientes hay que hacerles todas las pruebas del ADN. Hay muchas pruebas que con los marcadores que ya existen de inmunistoquímica, ya los biomarcadores ya, pero sí hay un subgrupo de pacientes que sí hay que secuenciar ciertas regiones
por la complejidad, porque no respondió al tratamiento, por el patrón. Y está el INMEGEN, que acaba de comprar el equipo más moderno del mundo. Solo hay uno en Brasil y uno en México. Y sí se están corriendo muestras, pero era para que estuviera día y noche y fin de semana secuenciando de cáncer de mama, de todas las enfermedades crónicas no transmisibles. El equipo ahí está, ya se invirtió, ya se pagó. Entonces, el mensaje que quiero dar es que, por ejemplo, el Instituto de Geriatría, otro ejemplo, tiene mucho potencial y siento yo que no está aprovechado. Entonces, estos 3 institutos nacionales tienen grandes investigadores, tienen presupuesto, pero no tienen un impacto sobre la atención a la salud en ciertas áreas, ¿no? Entonces, aquí el mensaje es cómo ayudamos al INMEGEN, cómo ayudamos a geriatría, cómo ayudamos a salud pública para que tengan una mayor participación en la atención de los pacientes de México. Ese es el mensaje que comentó Carla y que me parece muy oportuno señalarlo. Y bueno, agradecerles, no sé si quieres hacer algún comentario, César. Sí, muchísimas gracias. Yo quiero decirles que espero, es posible y factible que haya medicina de precisión en México. Y nuestra gran tarea es dar proyectos que hagan esta factibilidad. Como bien lo mencionaron, los institutos de salud son una vía, pero los grandes institutos asistenciales, el IMSS, el ISSSTE, el IMSS Bienestar, tienen que apoyar esta situación. Y como bien lo dijo Carla, hay situaciones en las que el gobierno no puede solo, necesita ayuda, y esta puede ser una de ellas, puede ser una vía, pueden explorar varias. Lo importante es insistir. ¿Cómo han conseguido? Por ejemplo, aquí está la señora Mayra, que después de muchos años hizo muy visible el cáncer. Podemos hablar de los que después de muchos años hicieron muy visibles las enfermedades raras, y así muchas más, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Pues hay que hacer visible la medicina de precisión. Y les aseguro que todo el mundo se va a subir al barco, porque es algo importante, es algo que es seguro, es eficaz y que da resultados. Ya no estamos vendiendo agua de Tlacote, estamos vendiendo algo que sí funciona. Entonces nada más hay que hacerlo viable y buscando la manera estoy seguro que se va a poder caminar. Bien, pues muchas gracias, despedimos a la doctora Carla y al doctor César, muchas gracias.